el podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Miguel Ángel de León se conecta con nosotros a través de la vía telefónica para hablarnos del Día Internacional contra el Bullying. Querido, me da mucho gusto saludarte, de verdad te agradezco mucho que tomes la llamada, sé que estás ocupado, pero es importante hacer conciencia sobre el riesgo del acoso escolar o del bullying, como lo conocemos hoy día en los niños y los jóvenes. ¿Qué se hace aquí? ¿Por dónde empezamos, querido? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por la invitación nuevamente. Pues mira, qué bueno que lo abordas y en este día pues que justamente se conmemora o se lleva a cabo para no dejar pasar algo que sigue estando presente en la sociedad, en las familias, en las escuelas, sobre todo lo vemos muchísimo. Creo que es muy importante sensibilizar y concientizar a los padres, a los maestros, a los compañeros sobre la importancia de ponerle un freno a esta situación de impunidad, de burla hacia otros. Fíjate que normalmente el acoso nos plantea a tres personajes, que es la víctima, el victimario y el observador. El Cuando tercero. hemos querido intervenir y trabajar con grupos de jóvenes, de escuelas y demás, hemos visto que el observador tiene un papel súper importante. Así es. Porque si el maestro, el director llega, los cacha, los regaña, el discurso o lo que a veces hacemos no tiene el mismo impacto que puede tener el de los observadores, que frecuentemente son personas que no hacen nada porque tienen miedo, porque no saben manejar su propia agresión y para no ser ahora los próximos víctimas, prefieren hacerse de los ojos ciegos o de no intervenir por mucho temor. ¿Qué me dices de estos niños que alientan, que echan porras, que animan, ¿no? a este buleador que, como bien dices, ¿no? Este tercero también forma un papel fundamental. Si no existiera este tercero, ¿crees que sería como un aliciente para, digamos, combatir que el buleador siga lastimando a los demás? Sin duda la participación del tercero, la concientización de lo que sucede por parte del tercero es muy importante, pero mira, hay que entender el factor psicológico que hay detrás. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa psicológicos que nos permiten intervenir o actuar de cierta manera. Hay un mecanismo de defensa que se llama escisión, que significa división. Todos lo tenemos. Pero ¿qué pasa cuando yo me escindo? Una persona escindida no es capaz de valorar las piezas intermedias entre un blanco y un negro. Okay. Entonces, tendemos a idealizar o a devaluar. Y cuando en una situación de bullying tú tienes la postura de o soy de los no populares, o de los tontitos, o de los que nadie sigue, o soy de los populares, con la inmadurez que los chicos manejan, con la falta de acompañamiento y además con el modelo que en nuestra sociedad tenemos con respecto a la impunidad, que me parece algo gravísimo, acaban por convertirse gente que se suma al buleador, para no ser, agredidos, para no ser para señalado, sentirse empoderados, para creer que eso es tener buena autoestima, cuando en realidad en el fondo quien hace esto, quien abusa del otro, carece de una buena autoestima y demuestra en las entrañas, en lo más profundo, que son personas sumamente inseguras y que a través de la humillación y de la devaluación al otro tratan de ellos de compensar una baja autoestima o una falta de aprecio a cualidades verdaderas. ¿El que bulea siempre tiene este problema de autoestima o solamente es en algunos casos? Hay que diferenciar cuando es de verdad bullying, porque a veces hay bromas, hay juegos entre los chicos. Algunos papás a veces también exageramos, porque ya le dijeron a mi hijo que es chillón, o porque ya le dijeron a mi hijo lo están molestando. Tenemos que enseñar a los niños a saber manejar la agresión. Okay. No se trata de que no jueguen, de que no compitan, de que no luchen. Pero la diferencia con el buleador es que es algo persistente, es donde hay un acto de sadismo. ¿Violencia? El sadismo es una conducta en la que disfruto de ver sufriendo al otro. Okay. Sí. Y tiene que ver con violencia, ya sea física o emocional, ¿cierto? Acuérdate, sí, el bullying tiene que ver a nivel físico, a nivel emocional, por supuesto, a nivel de redes sociales, a nivel sexual. El bullying lo puedes aplicar hay diferentes tipos de bullying. El punto clave para mí en este sentido es, primero los padres estar atentos, los adultos, para intervenir y hacerles pensar a los muchachos cómo se está sintiendo la otra persona, porque sin lugar a duda, hay casos de niños que no tuvieron el acompañamiento de alguien o que el entorno es tan hostil, tan denigrante, que los chicos creen que la solución para esto es el suicidio. Y pues bueno, eso nadie lo queremos, por supuesto. No es un problema de salud pública que tiene que seguir siendo atendido, que a veces como no pasa en mi casa, como mi hijo no es el que es buleado,
pienso, es problema de los otros, cuando en realidad tendríamos que pensar que es un problema de nosotros, de esta sociedad, que nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia. La vez pasada hablábamos en una de las entrevistas que me necesitaba de invitarme, la diferencia entre agresión y violencia. La agresión es natural y es necesaria, tenemos que tenerla todos. ¿En qué momento mi agresión se convierte en violencia? Cuando uso mi agresión con la intención de causarle un daño al otro. Y eso sí no se vale, no lo podemos permitir. Agresión contra violencia, que no es lo mismo. Cuando ya se presenta un acto de violencia, entonces estamos hablando de bullying, querido. Así es, cuando tienes la intención. Y mira, las características psicológicas de los participantes son muy importantes. Hablabas hace ratito, preguntaba sobre el victimario. Frecuentemente son muchachos que también en su historia personal han sido humillados o maltratados en casa. Casi siempre el muchacho que hace bullying, que agrede, que humilla, es porque lo aprendió, es porque lo vivió y ahora se lo hace a otra persona. Normalmente tienen un buen nivel de inteligencia, son encantadores, son manipuladores, son como muy hábiles para mentir y para exponer a otros. Frecuentemente es admirado o temido por sus compañeros, de ahí que tienen cierto poder e influencia sobre los observadores. Okay. Y su fuerza radica en esta capacidad que tienen para devaluar a los otros, lo cual obviamente es un error, ¿no?, en su formación y su educación. Háblame de esto porque llama mucho la atención. Creo que se ha minimizado esto del bullying porque en nuestros tiempos, ¿no? Y manejamos todos esto. En nuestros tiempos no se le llamaba bullying, simplemente éramos niños molestando a otros niños y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué cambió de allá para acá? ¿Por qué ahora sí hay que preocuparnos? Lo que pasa es que antes me parece que había más cercanía de los adultos con los chicos. Hoy trabajamos horas impresionantes. Las familias, por tener un mayor ingreso económico, se han despegado mucho de los hijos. Hay papás que yo entrevisto, que veo, que de verdad les pregunto, oye, ¿en qué año va tu hijo? Y no sabemos los papás, porque hemos dejado de compartir y convivir con ellos. Además, antiguamente también teníamos una visión de la colectividad. Si hoy yo le llamo la atención al niño de la vecina se me echa encima y me dice, ¿qué te importa? Y a ti, ¿quién te metió en esto? Y tenemos mucho miedo también a participar. Por eso, dentro de las cosas pendientes que tenemos como sociedad, es validar la denuncia. Antiguamente también, si tú te quejabas, ay, qué chillón eres, no seas marica, Uh-huh. ni aguantas nada. Y la diferencia, insisto, en el bullying, no todo es bullying. Sí tenemos que saber llevar una broma, saber ser pesados en algún momento, pero hay una diferencia que se rían de mí sistemáticamente a que yo me ría con todos sistemáticamente. Ayudar a los niños a hacer esta diferenciación y obviamente trabajar en la autoestima de cada uno, porque cuando tú tienes una buena autoestima, no vas a permitir que nadie se burle ni se ría de ti. Cuando en casa te humillan, te devalúan, te menosprecian, toleras o aguantas, o te vuelves el agresor. Son como estos mecanismos psicológicos que tenemos que desarticular para que los chicos no vayan repitiendo este sistema de violencia que además lo puedes ver a nivel chiquito en los niños, en las familias, Ajá. pero lo ves a nivel mundial, en Exacto. las guerras y cosas de ese tipo. Oye, cuéntame esto porque también quisiera saber, ¿no? O sea, en las escuelas debería haber protocolos para prevenir, para combatir el bullying o de plano no. Hay un caso que te cuento, porque una de mis amigas que justamente es maestra me platica un caso de bullying y me dijo, pues es que básicamente se le llama al papá, ¿no? De, oiga, su hijo está haciendo bullying, allá hágase bolas usted. ¿La escuela debería participar? Sí, de hecho hay leyes hoy que normalicen, que establecen, dan normatividad al manejo del bullying en las escuelas. Incluso ya tenemos el antecedente de un colegio en donde no se atendió el bullying de forma apropiada, Uh-huh. tuvo una multa de 500,000 pesos por haber ignorado el hecho cuando una familia denunció que estaban acosando a su hijo. La escuela, se investigó, se dieron las pruebas, no hicieron nada y tuvieron una multa bastante severa. Hoy día muchísimas escuelas, yo creo que la gran mayoría de las escuelas lo toman muy en serio y tienen protocolos de intervención. Claro que esto te demanda más trabajo, más tiempo, que las personas seamos sensibles a hacer la chamba que nos corresponde. Yo creo que de verdad la gente que nos dedicamos a la educación y a la formación de personas, estamos parados en un lugar, elegimos una profesión en la que si yo dejara correr 2 líneas paralelas a lo largo del tiempo, yo elegí una profesión en la que si puedo mover 1 milímetro esa línea, ese milímetro que hoy puedo mover 1 milímetro en 5, 10, 15 años, hace una gran diferencia. Y esa parte me parece que a veces no la tenemos muy sensible quienes participamos en estos procesos. Hay que capacitar a los profesores,
hay que capacitar a directivos. Las escuelas muy tradicionales, donde todavía tienen esta visión de que la autoridad es casi intocable, tienen que sensibilizarse porque a veces omiten o no escuchan la queja de algunos muchachos. Ujú. Y si bien el muchacho es a lo mejor muy chillón, muy sensible, muy frágil, no hay que minimizarlo ni ponerle nombres peyorativos. Hay que acompañar porque a veces son niños que están deprimidos. La dinámica psicológica de la víctima es que dudan constantemente de su valía personal, a veces están depresivos, no saben manejar la ansiedad, son niños que no tienen esta capacidad que otros tienen para poder encarar. Acuérdate, cuando tenemos estrés, todos los seres humanos tenemos tres formas de responder. Ataco, huyo, me paralizo. Los chicos víctimas de bullying generalmente huyen o se paralizan. Y tenemos que empoderarlos, enseñarles herramientas para que en lugar de escapar o de paralizarse, puedan tomar acciones efectivas para proteger. Háblame de eso. ¿Qué herramientas deberíamos de darle a los niños para que aprendan a defenderse del bullying, para enfrentarlo? Mira, dependiendo de las edades, pero nosotros tenemos capacidades muy lindas, muy bonitas. Una de ellas, si te voy a dar un tip que enseñamos en uno de nuestros cursos más importantes, los niños en la voz tienen un poder tremendo, ¿sí? El enseñarle al niño a hablar con fuerza, con un tono alto, dar comandos claves como no te estoy molestando, no quiero problemas, aléjate de mí, pero que le diga de una forma explosiva, de una manera llamativa, hace que el entorno se dé cuenta. Y entonces alguien puede llegar a intervenir. Son estrategias muy simples, muy elementales, pero que no las enseñamos. A veces nos enojamos y pues el niño que no contesta, que habla bajito, hasta le gritamos más, lo regañamos más, cuando eso va a ir en contra completamente del que se sienta afirmado, respetado, seguro, y que entienda que nadie tiene por qué maltratar. O sea, enseñarle a levantar la voz cuando sea necesario, ¿es lo que me estás diciendo? Enseñarle que en la voz los niños tienen un poder tremendo. Ok, el poder de la voz, ok. El poder de la voz, justamente. ¿Qué más? Otra estrategia que podríamos enseñarles es justamente aprender a denunciar y que la autoridad, por supuesto, no sea como muchas autoridades que si tú vas a... hay una prueba de inteligencia por ahí que dice, le preguntas a un niño, ¿para qué sirve la policía? Y muchos niños me respuestan, para robar. Yo en sentido estricto tendría que ponérsela mal, pero de pronto si la autoridad te roba, te ignora, no te atiende, bueno, como padres, como maestros, como adultos que intervenimos, tenemos que darle peso a la denuncia. Si un niño se atreve a denunciar, más allá de, ay, cómo das lata, ay, cómo molestar, y aguántate. ¿O qué tal esto? ¿Qué me dices? Acción. Mijo, si te pegan, pegue, ¿no? Que eso es de mis tiempos, ¿a poco no? ¿Qué hubo, se vale? No, de ninguna manera, ¿no? Claro que no. Defenderse nuevamente. Tenemos que ver, ¿a qué le llamo yo defenderme? A ir y regresar con un acto violento. Recuerda, violencia es cuando uso mi agresión con la intención de dañar al otro. Pero, ¿cómo es una agresión saludable, positiva? Voy y acuso a la persona, pero aquí el tema grave o delicado es, si el niño se atreve a denunciar, tenemos que hacer caso de que el niño tiene una necesidad y acompañarlo. Y esto puede requerir de un tiempo, de invertir tiempo en este chiquito para decirle cómo debe hablar asertivamente. Hace algún tiempo creé un acróstico, RCA. Tenemos que enseñarles a los niños que R es respeto. Siempre para poder exigir respeto, primero yo doy respeto. CA es comunicación asertiva. Es decir, defiendo mis derechos sin faltarle el respeto a los derechos del otro. Y C es confianza. Yo estoy obligado a ganarme la confianza de los otros y los otros están obligados a ganarse mi confianza. Si articulamos esto perfectamente bien, seguramente el acoso iría totalmente a la baja. Como padre, están bulleando a mi hijo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debo de hacer? Primero abrirlo y hablar con las personas que pueden intervenir. Por ejemplo, si hay otros niños que son los que están interviniendo, que a veces no nos metemos para que no le digan chillón, perdón, pero lo primero que hacemos es validar el sentimiento y lo que mi hijo expresó. ¿Cómo lo hago? Hablo con los papás de manera... Incluso puedo decirle a mi hijo, ven tú y habla con los señores. Ve y dile al papá o a la mamá, con mi presencia, lo que su hijo está haciendo. Esperando que las otras personas llamen a su hijo, le expliquen lo que es el respeto, lo que es la empatía, y además poner atención, porque los niños que lo hacen de manera repetida, el estar bulleando y molestando a todos, normalmente son niños muy egoístas, son niños que no tienen empatía, son niños que han desarrollado que te digo que es sadismo, que es un gozo por ver al otro sufrir, y eso requiere intervención a un nivel más profundo. No basta con una platicadita nada más. Ese tipo de chicos tiene que ver de dónde le viene eso. Puede haber factores bioquímicos, que en las neurotransmisores puede estar
algo destapando una violencia y una agresión que no es comprensible, o en el sistema familiar de este niño o en el sistema social de este niño, de alguna manera está viviendo violencia y acoso y por eso él va y lo replica en otro lugar. ¿Qué pasa cuando mi hijo es un poco retraído, tal vez un poquito tímido, tal vez no me dice lo que está sucediendo, pero veo que algo lo está afectando? ¿Qué se hace ahí? Tienes que estar muy cercano a él, tienes que ganarte su confianza. Los niños retraídos tienen mucho a aguantar o a minimizar. No podemos permitirles a los niños normalizar. Tienes que sentarte con él y decirle que tiene derecho a decir lo que no le gusta, lo que le afecta. Si la manera en que alguien le habla no le parece apropiada, tiene que denunciarlo y saber pedir ayuda. No debe de saber pedir ayuda solamente llorando, tomando acciones concretas. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años me hicieron un programa de Nat Geo por un chico que tuvimos en un colegio donde el maestro se burlaba de él. Llegaba el chico a la escuela, él era muy morenito y el maestro llegaba y le decía, esclavo, borra el pizarrón. Hazme el favor. Ajá. Y entonces, claro que la mamá se puso súper mal y se fue a pelear a la escuela. Lo primero que le dije, por favor, no intervengas, vamos a dejar que él haga su denuncia. Preparó una carta que dirigió primero a la maestra. La maestra tampoco hizo mucho caso al maestro. Después la dirigimos a la siguiente autoridad, que era el director del área. Tampoco hizo mucho caso y nos llegamos a una tercera carta que mandamos a la dueña de la escuela y a Derechos Humanos. Y de inmediato nos mandaron llamar para ver qué hacíamos. La consistencia y la constancia y que el niño se sienta respaldado y acompañado para hacer sus denuncias y lograr efectos es súper importante. Y el papel de la autoridad, que sea autoridad, que no sea alguien autoritario, sino que de verdad entiende y valida y respeta y honra el lugar de autoridad, pues tendría que dar oídos a esta situación. Querido Miguel Ángel, tanto que decir sobre el tema, te agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad para las personas que nos escuchan. Tengo que cortar la entrevista, se nos acabó el tiempo. Querías hacer por ahí un anuncio sobre uno de tus cursos, que me parece muy interesante, por cierto. Muchísimas gracias, María. El 25 y 26, la gente que esté interesada, que entren a www.iscalti.com, ahí tenemos informes, o en el 55 53 42 2203. Es un taller para prevenir el bullying con adolescentes, niños de 12 a 18 años. Taller para prevenir el bullying, 25 y 26 de mayo. ¿Sí? 25 y 26 de mayo, y la información la encontramos en tu página y en tus redes sociales. Así es. Es perdóname, ¿me lo repites? Es iscalti.com, www.iscalti.com y 55 53 42 2203. Iscalti, escríbanos sin H y con K de kilo. Y latina S y K. Exactamente, y latina SKA, Iscalti, así lo van a encontrar, .com. Querido, te mando un abrazo enorme, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos. Mariana, muchísimas gracias, un gran saludo.